Buenas tardes, ¿cómo está usted? Soy su hermano Juan Carlos Soto. Este es su programa Hablemos de la Biblia, directamente de radiobendición.cl. Le doy gracias por tener tiempo de ver estos videos y esperamos que sean para bendición de su vida. En un video anterior estuvimos viendo sobre el tema de los sacramentos, en especial sobre la Santa Cena, y ahora veremos el segundo y último sacramento, que sería el bautismo en agua. El bautismo en agua es esencial para el creyente, y vamos a basar nuestro mini estudio en realidad sobre este tema en Marcos capítulo 1 verso 9 en adelante, que habla sobre el bautismo de Jesucristo, y dice así en el nombre de Jesús: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una gran voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Claro, seguramente usted pensará por qué Jesucristo tuvo que bautizarse, si él no tenía ni sombra de pecado. La respuesta no es tan difícil, porque él lo hace para hacer un camino. Por eso nosotros nos llamamos cristianos. Lo que Jesucristo hizo, nosotros también hacemos. Jesucristo hizo un paradigma, hizo una estructura para que nosotros pudiéramos caminar por ese camino. Sabemos que a toda muerte le sigue una sepultura. Lo mismo sucede en el plano espiritual, mediante la expiación de Cristo. De acuerdo con las palabras de Dios, nosotros nos consideramos muertos con Él. Consideramos que nuestro viejo hombre, el cuerpo del pecado, está muerto. ¿Qué hay que hacer con este cadáver que es nuestro viejo hombre? Las Escrituras nos lo dicen. Hay que sepultar a este viejo hombre, a este cuerpo de pecado muerto. Con el bautismo en agua morimos con Cristo. ¿Cómo lo sepultamos? Mediante el bautismo. En cada bautismo hay dos etapas continuas. Primero hay sepultura y luego resurrección, igual que en el plano natural. Romanos 6, versículo 3 al 4 dice: ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él en la muerte por el bautismo, para que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. En el bautismo plasmamos algo que ya ha ocurrido en nuestro interior: la muerte al pecado y la resurrección a la nueva vida para Dios y la justicia. Previo al bautismo en agua, ya ha habido una transformación interna en el creyente que acepta la expiación de Jesucristo a su favor. Sepultado juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitáis con Él, por la fe de la operación de Dios, que le levantó de entre los muertos. Colosenses capítulo 2, verso 12. Así que el bautismo únicamente debe ser validado por nuestro Señor Jesús. Nadie más puede avalar el bautismo. Ninguna iglesia, ningún pastor, ninguna denominación. Somos bautizados en Cristo. Así entramos a formar parte de su iglesia por fe en su sacrificio expiatorio. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3, versículo 27. Algunas iglesias bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Y otras congregaciones bautizan en el nombre de Jesús, observando el versículo de Hechos capítulo 2, versículo 38. Para que los hebreos entendieran la autoridad que Jesús tenía. Y por esta razón está enfatizando el nombre de Jesús, como así el bautismo y resucitados en Cristo. Gálatas 3:27. Porque ellos lo rechazaron como Mesías. De hecho, de bautizar en el nombre de la Trinidad
no descarta este versículo, como tampoco este versículo no descarta el bautismo de la Trinidad. Porque para ser descartada la Trinidad en el sacramento del agua, en el bautismo, el pasaje de Hechos tendría que haber dicho de la siguiente manera: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros tan solo en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y todos sabemos quién no dice eso. Este pasaje debe ser entendido en su contexto, porque si fuera literal y lineal, nos encontraríamos con un problema tremendo, y es pensar que el Espíritu Santo se recibe después de bautizarse, y no en el momento de la conversión, en aceptar el sacrificio de Jesucristo en su corazón. Insisto, si lo leemos literal y lineal, nosotros tendríamos que recibir el Espíritu después de ser bautizados, y todos sabemos que eso es erróneo. Uno recibe el Espíritu Santo cuando acepta a Jesucristo. En Efesios 1:13 lo aclara, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si no creemos que morimos con Cristo mediante el bautismo y que de la misma manera resucitamos para una vida totalmente nueva, el bautismo no tendrá ninguna validez, y para creerlo primero hay que saberlo. Es importante conocer y entender qué está haciendo. Por eso muchas iglesias antes del bautismo primero los preparan para que entienda lo que va a hacer. Romanos 6 del verso 1 al 11 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. En cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Jesús nuestro Señor y Salvador. Es importante el bautismo. Es importante el bautismo, por eso que cuesta entender que hay hermanos, comillas, que dicen que han aceptado a Jesucristo como su único Señor y Salvador, y pasan los meses y llega el momento de los bautismos y simplemente no se bautizan. Con la salvedad que dicen que tienen temor de bautizarse porque no quieren ser hipócritas en que pasen 2 o 3 meses y después están en el mundo de nuevo. O sea, son tan dignos que simplemente no quieren equivocarse al bautismo y devolverse al pecado. Eso es bastante contradictorio, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo que está en nuestros corazones, que recibimos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro único y personal Salvador, el Espíritu Santo que está en nuestra vida nos lleva a cumplir toda la palabra, nos lleva a toda la verdad y a toda la justicia. Entonces es muy curioso saber de personas que supuestamente aceptaron a Jesucristo no quieran bautizarse, no quieran cumplir la palabra. Entonces se debería entender que
estas personas no deberían tener ninguna actividad litúrgica en la iglesia hasta que se bauticen. Entendemos que el bautismo no puede ser por aspersión al nuevo creyente, sino que tiene que ser sumergido en agua, o si prefiere, sepultado en agua, por ende, muerto y resucitado. Por el concepto de bautismo tiene que ver con un concepto de sepultar y renacer. Entonces, el tema de la aspersión se complica porque no hay una sepultación de este muerto. Ahora, seguramente por el contexto histórico se entiende el tema de la aspersión. He escuchado o leído bastantes libros que apuntan a decir que ¿de dónde nació esto? Nació por la urgencia del bautismo, que cada creyente tiene que tener el bautismo. El problema está que en situaciones extremas, como en situaciones de guerra o persecuciones de la iglesia, a alguien se le habrá ocurrido, al aceptar a Jesucristo, darle un balde de agua, por llamarlo de alguna manera, sobre la cabeza del nuevo creyente, por si está en una situación complicada que no va a poder realizar su bautismo, en las guerras, en las persecuciones. Pero ese sistema de la aspersión ya no es necesario ahora. Incluso hasta técnicamente tampoco era necesario hacer eso antes. Porque ahora, por lo menos en Chile, donde nosotros estamos haciendo esto, no hay una persecución de los cristianos. No hay una persecución como si pillaran a alguien bautizándonos, lo pudieran atrapar y llevarlo a la cárcel. Entonces, nosotros perfectamente podemos bautizarnos sin ningún problema por sepultamiento, ¿cierto? Por inmersión completa, para entender que es una muerte y resurrección. Y aquí quizás va un tema adyacente que tiene que ver con el bautismo infantil. La Biblia es clara en ese versículo de Hechos capítulo 2:38 y da a entender que se bautice cada cual en el nombre de Jesús, razonando lo que va a hacer. Entonces, cuando a ti te bautizan siendo bebé, teniendo 10 días, 15, 8, que es para perdón de pecados, claro, ningún pecado hay en él porque recién está naciendo, está viviendo recién. Entonces, la persona cuando está consciente del sacrificio de Jesucristo, tiene que bautizarse. Ahora, le digo más, si usted ha sido bautizado por aspersión y ha sido bautizado en un bautismo infantil, de pequeño, considere no rebautizarse, sino que bautizarse por primera vez en el nombre de Jesucristo y por inmersión. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios 10, versículo 1-4. Entonces, si se da cuenta, ya en el Antiguo Testamento estaba el concepto del bautismo. Los israelitas, los judíos, los hebreos fueron bautizados en la nube y en el agua. Nosotros, por eso que es importante que volvamos a los sacramentos, volvamos al bautismo. Incluso lo del bautismo es tan importante que ya nos damos cuenta que la pasada por el mar de los hebreos era una figura o prefigura para que nosotros también lo pudiéramos hacer. Cuando los israelitas cruzaron el mar, estaban siendo bautizados en este, aunque iniciaron la salida de Egipto como un pueblo libre. Esta libertad
quedó completa cuando emergieron al otro lado del mar. Quedaron a salvo de Egipto de la misma manera. Cuando cada creyente ha puesto su fe en Cristo, ya es libre. Pero esa libertad se completa únicamente mediante la obediencia a Cristo. Cuando el creyente obedece y sale del mundo, que en este caso sería Egipto, aceptando que su único líder es Cristo, simboliza esa separación definitiva mediante el bautismo en agua. Testificamos de Jesucristo en el bautismo. Cuando aceptamos a Jesucristo, esa conversión es interna, nadie la conoce. Pero cuando nos bautizamos en agua, estamos haciendo una testificación pública de que ya he cambiado de líder. He cambiado de líder. Mi líder ya no es ni el mundo ni Satanás, sino que ahora es el cielo y Jesucristo. Y mi vida ya ha cambiado de muerto al pecado, pero vivo a Jesucristo. Es ahí donde uno hace la diferencia entre el mundo y el evangelio. Y ese mundo secular y el mundo evangélico, es importante que lo recordemos, no tan solo el mes de diciembre, enero o febrero en las iglesias cuando llega el momento de los bautismos. Así como la Santa Cena vimos en el estudio anterior, de que se hace una vez al mes como recordatorio, bueno sería que de tiempo en tiempo nosotros volvamos a los sacramentos y enseñemos sobre el bautismo en agua y recordarnos lo que hicimos nosotros en ese bautismo. Creo que seríamos mejores creyentes y tendríamos una solvencia mayor a la que tenemos ahora, porque recordamos que hemos dejado el mundo y sus placeres para servir a aquel que resucitó por nosotros y murió un día en la cruz. Dice, ¿un cristiano puede elegir no bautizarse? La respuesta es no. Una persona que ha aceptado a Jesucristo como su único Señor y Salvador es sellado con el Espíritu Santo y éste lo lleva a la obediencia a la palabra de Dios. Y por ende el bautismo mismo. Por ende, si no quiere bautizarse, tendríamos que cuestionar su salvación. Porque es imposible que un salvo no quiera hacer la voluntad de Dios en su vida. ¿Es viable justificarse en que el ladrón que estaba colgado con Jesús fue salvo y no se bautizó? La respuesta es no, porque estaba a punto de morir. Si una persona que está en un hospital y está a punto de morir, obviamente no puede bautizarse, pero si una persona lleva años en la iglesia y canta y predica y coordina la reunión, hay que dejarlo sin participación hasta que se bautice, porque según él tiene tanto temor de bautizarse y dejar el mundo y sus placeres, pero no tiene ningún temor de predicar sin cumplir la palabra de Dios, que es el sacramento del bautismo en agua. La importancia del bautismo la encontramos en las palabras de Jesús a Nicodemo. Usted lo recuerda, ¿cierto? Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesucristo ahí está mencionándole a Nicodemo los dos sacramentos que él mismo instituyó: bautismo en agua y bautismo en el espíritu. Por eso es importante el bautismo en agua, que nosotros constantemente lo podamos ir explicando en nuestras congregaciones. Lo imperativo del bautismo lo encontramos en las palabras del eunuco etíope a Felipe. Hechos capítulo 8, del verso 35 al 38 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Conozco iglesias que no necesitan esperar que llegue diciembre, enero, febrero,
para arrendar un lugar fuera de Santiago y bautizar a todos los miembros que fueron salvos durante el año. Conozco iglesias que tienen bautisterios en sus propios templos, o simplemente a la persona que aceptó a Jesucristo la bautizan en el mes que sigue. Esto no es doctrina, sino que cada iglesia podría verlo por separado. Pero por lo menos guardemos siempre la dignidad del momento, que los bautismos no se conviertan necesariamente en un paseo de iglesia, que el bautismo se hace entre jugar al deporte, comerse un asado o simplemente hacer un picnic. El sacramento de nuestro Señor Jesucristo es algo mucho más espiritual que la coinonía en un parque o cierto en un retiro espiritual. El bautismo en agua es un sacramento que nuestro Señor lo impuso para que nosotros viéramos el cambio que hay del viejo hombre a la nueva criatura. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Mateo 6:24. Hasta los paganos entendían lo importante del bautismo, y Pablo le pone como ejemplo negativo en el relato a los Corintios en el capítulo 15, verso 29 de la primera carta. Dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Se sabe que los corintios estaban fuertemente influenciados por otras costumbres y prácticas religiosas, como las encontradas en Eleusis, pequeña ciudad agrícola productora de trigo y de cebada, localizada a unos 30 kilómetros al noroeste de Atenas, donde el rito del bautismo por los muertos era practicado. Después de todo, la ciudad se encontraba en una área económicamente bastante amplia y frecuentada por un gran número de diferentes personas. Pablo, el apóstol, tomó este ejemplo de los paganos, 1 Corintios 15:29, que estamos viendo, donde dice: si los muertos de ninguna manera resucitan, ¿por qué entonces estos se bautizan por ellos? Pablo está hablando de ellos, no de nosotros. Esto es significativo, ya que la iglesia cristiana no estaba practicando el bautismo por los muertos, sino los paganos sí lo estaban haciendo. Porque era una conducta doctrinal errónea, porque no necesitaba tener el bautismo si no había sido muerto en el bautismo primero, en aceptar a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Es impropio. Hay personas que dicen: mira, los bautismos empiezan próximo mes, para lo cual nosotros quisiéramos saber si tú tienes parientes muertos. Y la persona dice: sí, mi tío falleció y no conoció a Jesucristo. Y la persona le dice: mira, te vamos a bautizar en el nombre de tu pariente muerto, para que él, cuando resucite, tenga su bautismo. Y la persona se bautiza en el nombre de los muertos. Cosa totalmente ilógica y fuera de toda razón. Porque si esa persona en vida no aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, de nada le va a servir haber tenido ese bautismo, haya sido por un pariente o directamente por él. Porque esto no es mágico. Esto no significa porque si usted se bautizó ya estamos listos. No, esto es el resultado de algo. Es como la forma paradójica de pensar que el aceptar a Jesucristo, cuando la gente dice: mire, repita esta oración, la oración del pecador, que se le llama, donde aceptan a Jesucristo como una especie de guía. Pero mire qué curioso. Imaginemos un caso, un accidente en el metro, por decirlo, y usted encuentra una persona que está en los rieles ya a punto de fallecer. A punto de fallecer. Y usted le dice: mira, repite conmigo. Yo acepto a Jesucristo
como mi Señor, y Salvador, y Salvador. Ya, amén, gracias Señor. Como diciendo, ahora te puedes morir tranquilo, porque ya aceptaste a Jesucristo. La oración no es una oración mágica. Si esa persona no fue consciente en su vida en aceptar ese sacrificio y hacer obras dignas de arrepentimiento, esa persona, aunque haya dicho esa oración, esa persona se va al infierno. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque el Espíritu Santo no entra por verbalizar una oración. El Espíritu entra en la persona cuando ha aceptado de todo corazón, con su mente, con sus sentimientos y con su voluntad, el sacrificio hecho por Jesucristo en la cruz. Recién ahí el Espíritu Santo entra, según Efesios 1:13, lo sella y empieza un mecanismo de santificación hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, seamos más serios en esto y volvamos a los sacramentos y volvamos a la palabra de Dios. Es impresentable que personas dentro de las iglesias que al parecer han creído en Jesucristo y no quieran bautizarse porque el Espíritu Santo los debe mover a cumplir con las Escrituras. De no ser así, tendríamos que cuestionar su salvación y negar todo tipo de participación en cuanto a la liturgia que está sin el bautismo. Porque cuando nos bautizamos en Cristo, es precisamente eso, en Cristo. No es en ninguna iglesia y no es en ninguna denominación, sino que es en la persona de nuestro Señor Jesucristo, según Gálatas 3:27. Volvamos a la Escritura, volvamos a los sacramentos, volvamos a conversar con nuestros pastores, nuestros maestros, nuestros diáconos, oficiales, predicadores, como usted le quiera llamar. Volvamos a la Escritura, volvamos al conocimiento, volvamos a la palabra. Según Oseas 4:6 dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, y por cuanto desechaste el conocimiento, seremos desechados del sacerdocio, en este caso del servicio a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias. Si desea tener lo que hemos escrito, puede escribir perfectamente a juancarlosoto7@gmail.com y se lo entregamos para que usted lo pueda conversar con sus maestros y pastores. Buenas tardes y que el Señor le bendiga.